Muy bien, y nos vamos a meter en un tema que nos preocupa a todos porque después de un tiempo de quietud y de casos visiblemente a la baja, ha habido una suerte de rebrote de COVID. Queremos saber qué entidad tiene este fenómeno, qué nos depara este invierno. Para eso estamos en contacto con el doctor Conrado Stoll. Doctor, ¿cómo le va? Todo 830M lo saluda, ¿cómo está? Buen día, Marina, y yo los saludo a ustedes, a Débora, Luis también. ¿Cómo le va, doctor? Bueno, esto que le planteaba, ¿no? Se lo planteo incluso desde la perspectiva más personal. Hasta hace un tiempo creo que ninguno de nosotros conocía a nadie que estuviera transitando la enfermedad o era algún caso muy aislado. Hoy empiezan a aparecer casos en nuestros círculos más cercanos y uno lo que se pregunta es si esto es indicador de un rebrote o en qué situación estamos, doctor. Y lo preguntás con tono de duda, Marina, y tenés razón, porque los editoriales en Estados Unidos en este momento son: ¿estamos frente a una pandemia, a un brote invisible? ¿Por qué dicen eso? Porque el número de casos contados de infectados no aumenta significativamente, tampoco lo vemos acá, pero vos me estás diciendo algo anecdótico. Conocemos gente que está infectada y en Estados Unidos en algunos lugares lo miden. En California están aumentando claramente, en Nueva York no solo han aumentado, sino que ni siquiera es la variante de Omicron BA2, que era la que causó el brote en Europa, y es una distinta que es BA2.12. Esa es la dominante en Nueva York. Un momento en Estados Unidos muy especial para tener un brote, porque van a llegar a 1 millón de muertes. Para tener una idea gráfica, 1 millón de muertes son 5.500 aviones comerciales que cayeron en 2 años. Que como si hubiesen caído 5.500 aviones con gente en 2 años, 1 millón de muertes. Pero entonces, están con un brote en Estados Unidos probablemente, las hospitalizaciones han aumentado, acá tendría que ser más adelante. Si seguimos el ritmo y lo que ha pasado siempre en la pandemia, termino con esto, el brote en América Latina ocurre unos 4 o 5 meses después que en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. Por lo tanto, junio y julio tendría que ser el momento, aunque tenés razón, se ven casos y yo creo que más que nada es gente que viaja, que llega de afuera con BA2, sin duda. Hay mucho menos testeo y acá no hay testeo para hacerte en tu casa. Entonces mucha gente con resfrío, ya llega el frío acá, mucha gente con resfrío no sabe si es COVID o resfrío o alergia, porque no tenemos el test para hacer rápido y se hacen muchos menos de los que se hacían antes incluso para el test común de PCR. Esa es la impresión, probablemente va a haber un brote más hacia el invierno. ¿Débora? No, le quería preguntar por el uso de barbijos, porque bueno, yo estuve viajando estos 3 días por trabajo y en los Estados Unidos me llamó la atención, las compañías aéreas no requieren la utilización de barbijos, ni siquiera dentro de los aviones y en los espacios cerrados tampoco. ¿Usted qué piensa, no? Si en la Argentina vamos en ese mismo camino o no. Pienso lo mismo que el Centro de Control de Enfermedades, que dijo que tenían que tener barbijo las líneas aéreas, incluso el personal de las líneas aéreas cree que tiene que tener barbijo, pero fue una jueza que en algo muy provocativo revirtió la decisión del Centro de Control de Enfermedades. Realmente rarísimo que intervengan en una cuestión de salud pública de esta forma. O sea, ¿usted recomienda el barbijo en lugares cerrados todavía? Obvio. Débora, allá, en los test que se hacen en las casas, que hay algún acceso a información de eso, en el agua de las cloacas, en todo están viendo que está aumentando y se está produciendo el brote. Acá va a llegar. Por supuesto, el barbijo es costo efectivo, no cuesta plata, no es un trabajo tenerlo. Y cuando vos estás en un lugar público, cerrado, no nos cuesta nada ponernos el barbijo para frenar diseminación de lo que sea que esté circulando ahora. Y por supuesto es crítico lo del refuerzo. Toda la población con 3 dosis y la población de más de 60 a 65 años con 4 dosis, una cuarta, o sea, un segundo refuerzo. Y hay que ir averiguándolo y hay que ir a averiguar para vacunarse, hay que movilizarse. Sí. No sé si hay que llamar la pandemia, epidemia, pero esto no terminó, aunque los casos no sean tan letales sobre los contagios de la última variante. Es importante decir que no terminó sin meter más miedo, ¿no, Conrado? Nunca hemos metido miedo. Hemos dicho la cosa que tenías que tener cuidado el momento que había un brote, que tenías que ir a vacunarte rápido, que los testeos serían importantísimos para cortar la diseminación sin meter miedo. En este momento está empezando la 5ª ola en Sudáfrica. En Beijing, habiendo aprendido de Shanghái, están testeando por 3ª vez en una semana a toda la población de Beijing. Taiwán, con todos los recursos económicos y tecnológicos, tuvo una ola, un brote importante y con mortalidad. Entonces, no ha terminado, Luis. Ojalá que en el 2023, no te quiero ni decir para primavera de este año, porque realmente es imposible hacer esa aceleración. Pero podemos llegar a tener un brote ahora, es el que está en Norteamérica probablemente. El barbijo es fundamental y la vacunación con refuerzos. Termino con un estudio de Chile
en 4 millones de vacunados. La gente que recibió Sinovac, la vacuna china, que es menos efectiva, igual que nuestra Sinopharm, pero que recibían como refuerzo Pfizer, Moderna o AstraZeneca, tenían una excelente respuesta de anticuerpo. Así que lo que hay que dar acá son refuerzos y si viene otro bote, no tendría que ser un gran problema. Déjame que te haga la última, que a mí por lo menos me provocó cierto escozor. Hace horas la ministra de Salud, Carla Bisotti, dijo que se habían equivocado, reconoció 2 años después que se había equivocado el gobierno al encerrar a todo el mundo en cuarentena por un periodo prolongado. A mí eso me provocó escozor. Recién ahora se dan cuenta, después de que el mundo lo había hecho mucho más rápidamente. ¿Qué reflexión tenés para hacer sobre eso? Que caiga el PBI en un país con la economía del nuestro es gravísimo porque hay gente que literalmente muere o que pasa la indigencia, ya tiene un impacto dramático. Pero me gustaría más reconocer que tardamos en vacunar a la gente y eso evita muerte, que nunca testeamos lo suficiente y eso también evita muertes, el testear. Pero con respecto al encierro, si hubieras hecho lo de Nueva Zelanda, 7 semanas con un candado el país, las personas, Jacinta Ardern, la primera ministra, evitó la pandemia en Nueva Zelanda, igual que algunos otros países. Era breve y severo, sabiendo que acá no íbamos a hacer ese tipo de aislamiento, no lo iba a cumplir la gente. Sí, fue un error, uno de los tantos errores, ese sin duda uno. Haber mantenido semi encerrada a la gente con el PBI que caía y la infección que aumentaba. Conrado, gracias por la disposición, como siempre, a esta hora de la mañana, por la precisión y por la profundidad. Muchísimas gracias. Muy buen día a todos, saludos. Chao, buen día. Gracias.